Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Hoy hay dos opciones para la primera lectura. Yo he tomado la primera, que viene del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice la esposa: En mi lecho, por las noches, a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿Qué no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 62, y el responsorio es: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma, Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilo en los labios. Fuiste mi auxilio, y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma está sedienta de ti. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 2 y 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr luego a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y a su Padre,
a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos un poco acerca de María Magdalena. María Magdalena es uno de los personajes que resalta mucho en los 4 evangelios. Los 4 hacen mención de su nombre. Se nos dicen que es de un pueblo que se llama Magdala, por eso el nombre de María de Magdalena o simplemente Magdalena. Fue una de las primeras mujeres que se acercó a Jesús. Nos dice el Evangelio de Lucas que Jesús la sanó de 7 espíritus. Y después de esa experiencia de sanación, pues María se convierte en podemos decir claramente, una discípula, puesto que acompaña a Jesús en diferentes jornadas que él hace dentro de Galilea y después cuando finalmente va a Jerusalén, puesto que a María Magdalena la tenemos ahí junto con María, Madre de Jesús, al pie de la cruz. María Magdalena también acompañaba a Jesús y ayudaba con contribuciones económicas para sostener el ministerio de Jesús. Esto nos lo dice también el Evangelio de Lucas. Los 4 evangelios ponen a María tanto en la pasión, en la muerte, el entierro y la resurrección. Pero muy significante es el hecho de que María, en el Evangelio de Juan, se le da un papel estelar. Cuando María con otras mujeres van a la tumba y la encuentran abierta y vacía, van corriendo a avisarle a Pedro y al otro discípulo, a quien no se le nombra, solamente se le dice que es el discípulo amado de Jesús, que se han llevado al Señor. Y vienen Pedro y Juan, o que se piensa que es Juan a este discípulo amado de Jesús, que no se le da nombre, vienen corriendo a la tumba y le encuentran tal como María lo había descrito. Después se marchan ellos y María se queda llorando enfrente de la tumba, y ahí se lleva a cabo este bello encuentro que lo tendremos en el Evangelio de hoy. Y es muy significante de que a la primer persona que Jesús resucitado se le manifiesta es a una mujer, a María Magdalena. Y esto es muy significante porque el hecho de que fue a una mujer a quien Jesús resucitado se le aparece, pues el orden de manifestación es significante. Tristemente, la importancia de ese hecho de que Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena, a la primera persona, pues es algo que muy fácilmente se perdió en la historia de la iglesia. Porque, por ejemplo, en la carta de San Pablo, la primera carta de Corintios, donde San Pablo menciona a aquellos a quien Jesús resucitado se le ha aparecido, Pablo no la menciona a ella. Y esto es muy significante porque muy pronto parece que la mujer, el papel de la mujer en la iglesia primitiva, pues fue disminuyendo cada vez más, ¿no? De que la importancia de la mujer, cuando el cristianismo era un movimiento antes de pasar a convertirse en una institución, pues el papel de la mujer disminuye cada vez más al punto de que ya cuando se crean las estructuras patriarcales de la iglesia, pues ya no hay espacio para la mujer. La mujer ha sido desplazada. Y esto pues es algo muy significante en la historia de la iglesia, que aún hasta hoy vamos pagando las consecuencias de que en gran parte el por qué en la iglesia pues tenemos una visión desequilibrada, puesto que la gran mayoría de aquellos que toman decisiones que impactan a la Iglesia Universal, pues somos hombres.
y la voz de la mujer no está representada en eso, ¿no? Y por más argumentos que queramos hacer de que esa fue la voluntad de Jesucristo, esos argumentos no son fuertes y no tienen mucho sentido, puesto que el 50% de la humanidad es femenina, y el hecho de que en la estructura de la iglesia, donde se llevan a cabo las decisiones importantes, de que no esté representada ahí la voz de la mujer, pues yo creo que es problemático y es una realidad que aún venimos pagando las consecuencias. Esto no tiene nada que ver con el feminismo, no tiene nada que ver de que si la mujer tiene que ser ordenada sacerdote o no, no, simplemente de que no hay representación. Y por más que queramos decir de que también el hombre puede representar a la mujer, sí la puede representar, pero no la puede representar en una forma igual, porque nosotros como hombres no pensamos como la mujer, no sentimos como la mujer, no tenemos las mismas prioridades que la mujer. Y esto no lo podemos negar. Y el hecho de que la voz de la mujer no esté representada en los lugares de más importancia donde se llevan a cabo las decisiones de la iglesia, pues es algo no solamente injusto, sino también una problemática para nosotros, puesto que el 50% de la población del mundo y también de la iglesia, pues simplemente no tiene voz en esos lugares. Y esto yo creo es algo que se tiene que reconocer y decir claramente, y no reducirlo simplemente a argumentos femeninos, porque no es una cuestión de feminismo, es una cuestión de justicia. Es una cuestión de que Jesús mismo, en su propio caminar, se permitió rodearse tanto de hombres como de mujeres. A la primera mujer que decidió revelarse como resucitado fue a una mujer. Y esto es muy significante. Y el hecho que en la historia, cuando el movimiento cristiano pasa ya a ser una institución, pues tan fácilmente se desplaza a la mujer de esos posibles lugares de liderazgo y de influencia y de impacto para el crecimiento de la iglesia. Desde el siglo XVI también a María Magdalena se le viene confundiendo con otras Marías. Hay por lo menos como 7 Marías que se mencionan en los evangelios. Y desde el siglo VI a María Magdalena se le ha confundido con María de Betania, que es la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, y también con esta otra mujer en el Evangelio de Lucas capítulo 7 que viene y le lava los pies con sus lágrimas y se los seca con su cabello. Y se dice que esa mujer era una prostituta. Y tristemente este error se le ha conectado a María Magdalena históricamente, que se le ha descrito como que fue una prostituta, cuando no hay datos históricos ni dentro de los evangelios para llegar a esta conclusión. También el Papa Gregorio Magno en el VII siglo hace esta conexión entre María Magdalena y esta mujer que le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y se los seca con los pelos y después lo unge con perfume. Y que por los detalles que nos da Lucas se dice que esa mujer era prostituta. Y nuevamente, pues San Gregorio Magno también comete el error de identificar a María Magdalena con esa mujer. Y repito, no hay datos históricos, no hay datos de los evangelios para hacer esta conexión concreta, ¿no? Así que María Magdalena tristemente ha tenido un caminar en la iglesia que se le ha mal identificado y también su presencia en la iglesia primitiva pues disminuyó bastante cuando la iglesia establece su estructura. Pero aún a pesar de así, María Magdalena como un ejemplar de fidelidad, pues aún sigue siendo santa de inspiración. En muchos países hay multitudes de iglesias que llevan su nombre. En Inglaterra, uno de los universidades más importantes lleva el nombre de ella. Y esto es bueno de reconocer que existe su presencia, pero
no podemos negar, no podemos negar de que cuando el cristianismo pasa de movimiento a institución, pues el papel de la mujer se desplaza. Pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene del Cantar de los Cantares. Y es una poesía, es uno de los libros más poéticos que tenemos en el Antiguo Testamento, y en cierta manera refleja mucho la relación tan íntima y cercana que María Magdalena tenía con Jesús. Este trozo de lectura del Cantar de los Cantares es parte de un poema largo del alma que va en busca de Dios, sedienta del Dios para que calme esa sed, para que llene ese vacío que todos llevamos dentro cuando este Dios nos llama, cuando este Dios toca a nuestra puerta y nos damos cuenta de que solamente el Dios que nos ha creado, el Dios que nos sostiene, es el único Dios que puede saciar esta sed, alimentar nuestra hambre por Él. Dice la lectura: esto dice la esposa: en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. No es el ser humano que va en busca de Dios. Es Dios que ha venido en busca nuestra, ¿no? Y es muy bello cómo el Cantar de los Cantares pone esta acción de ir en busca del amado, y que esta búsqueda es en vano, porque a últimas es Dios quien viene en busca nuestra, es Dios quien nos encuentra, no es Dios quien está perdido, somos nosotros que estamos perdidos. Es muy común escuchar a personas que han vivido una conversión que dicen: por fin he encontrado a Dios, como si Dios estuviera perdido. No, el que estaba perdido era uno, soy yo, no Dios. Y después continúa la lectura: me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré el amor de mi alma. Y aunque nuestro esfuerzo por buscarlo no es lo que a últimas hace posible ese encuentro, es necesario reconocer esa sed, esa hambre por Dios, porque sin esa iniciativa nuestra, sin ese deseo nuestro, pues tampoco se va a llevar a cabo ese encuentro, puesto que tiene que haber en nosotros esa ansiedad, ese deseo, esa hambre por Dios mismo. Continúa la lectura diciendo: lo busqué, pero fue en vano, y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿qué no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. La lectura dice encontré. Yo creo que es más propio decir fui encontrada, fui encontrado. Que el Dios es Dios quien siempre toma la iniciativa de venir a nosotros. No es el hombre que ha subido al cielo para encontrar a Dios, para bajar a Dios. Es Dios que por iniciativa de Dios mismo se ha hecho uno con nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Y aun cuando nosotros lo negamos, le damos la espalda a Dios, no nos niega. Dios no nos da la espalda. Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Esto es parte de lo que refleja esta bella lectura del Cantar de los Cantares. El alma sedienta de Dios, el alma hambrienta de Dios, del Dios que solamente puede calmar nuestra sed y alimentar nuestra alma. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan y es el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Y aquí tenemos en este Evangelio de Juan, pues, una narración, la más extensa que tenemos, de la primera aparición de Jesús resucitado, y es a María Magdalena. María Magdalena, que tenía una relación muy cercana con Jesús, que después de vivir su conversión, después de ser sanada por Jesús, pues se convirtió en discípula. Y aunque no se le reconoce como discípula en los evangelios, la forma en que siguió a Jesús, la forma en que se comprometió con Él, es el de una discípula, puesto que acompañaba a Jesús en sus viajes
en Galilea y también cuando finalmente Jesús va a Jerusalén para cumplir su misión. Ayudaba a Jesús contribuyendo monetariamente para el vivir de Jesús, para su ministerio, de él y de sus discípulos. Así que María Magdalena es impresionante lo mucho que se le nombra desde el ministerio de Jesús dentro de Galilea, cuando Jesús está en Jerusalén, cuando muere, tenemos a María Magdalena al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús, y la otra María de Cleopas. Y también tenemos a María cuando a Jesús es sepultado. Y también tenemos a María Magdalena cuando Jesús resucita. Y esto es muy significante. Y después, en esta escena, Jesús resucitado, pues, pone a María en el papel de un apóstol en el sentido de que María es enviada, lo que significa la palabra apóstol, ser enviada para llevar la noticia, para llevar el mensaje. ¿A quién? A los discípulos de Jesús que aún están paralizados por el miedo, encerrados bajo llave en el cenáculo. Y dice la lectura del Evangelio de hoy. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Así que esta fue la noticia que María Magdalena da a los discípulos cuando recién se da cuenta de que la tumba está abierta y vacía. Después de esto vienen Pedro y el discípulo amado de Jesús y confirman lo que María les ha dicho. Y después María se queda sola en el jardín donde se encuentra la tumba y ahí se lleva a cabo el encuentro con Jesús resucitado. Dice: María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Así que María está impactada por ver la tumba abierta y vacía. Su amado ya no está ahí. Y con esto, pues, entendemos claramente el amor que María Magdalena tiene por Jesús. Y el cuerpo mismo, aunque muerto, pues representa la persona de Jesús. Aquí todavía en María no hay ningún sentido de la resurrección. Ella aún busca al Jesús físicamente, busca resolver el dolor, la angustia de la separación física de Jesús, su querido amigo, su amado. Y es aquí ahora donde se lleva a cabo el encuentro con Jesús resucitado. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Nuevamente aquí tenemos en todas las apariciones de Jesús resucitado, tenemos esta experiencia de que Jesús es el mismo y no es el mismo. Y aquí también lo refleja el evangelista Juan. Entonces él le dijo a María: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Es una pregunta muy interesante. ¿A quién buscas? María busca al Jesús que fue crucificado, al Jesús que murió en la cruz, al Jesús que fue enterrado. Pero el Jesús resucitado no es el mismo que fue crucificado, que fue enterrado. Y esto para nosotros debe de ser algo muy importante, ¿no? Porque a veces nos apegamos
no solamente a la fisicalidad de nuestra experiencia con Dios. Cuando se tiene una experiencia de conversión, lo conectamos con ciertos objetos, lugares, sentimientos o experiencias. Y esto a lo que apegamos al encuentro con el Señor, pues se convierten en cosas sagradas, tanto el lugar, tanto la forma, tanto en el sentimiento, ¿no? Y continuamos cultivando este apego. Pero cuando reducimos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a esos apegos, tanto a la fisicalidad, al lugar, la forma, los sentimientos, pues estamos reduciendo a Dios, al que ha venido a nuestro encuentro, el que ha venido a tocar a nuestra puerta, a unas limitaciones muy personales. Y aunque son muy personales, muy íntimas, son limitadas. Y cuando nos insistimos en reducir a Dios y a Jesucristo a esa fisicalidad, a ese lugar, a esos sentimientos, pues nos vamos a meter en problemas, porque se va a llegar el día en que ese lugar, esos sentimientos, esa forma que yo experimenté, ese encuentro con Dios, dejará de tener sentido para mí, dejará de hablarme, dejará de inspirarme. Y cuando llegue ese momento voy a pensar de que Dios ya no me quiere, de que Dios se ha ido, de que Dios me ha abandonado. Pero no ese es el caso. No es que Dios se haya ido. Es que Dios es eso y mucho, mucho más. El problema está en que lo reducimos a esos sentimientos, a ese lugar, a esa experiencia. Y cuando esas cosas a lo que lo hemos reducido ya dejan de ser significantes para mí, para nosotros, entonces ya esa conexión se va a perder. Por eso Dios constantemente nos llama a ir más allá, aún de la experiencia, a nuevos encuentros, a nuevas formas de relacionarnos con Él, a nuevas formas de experimentarlo y vivirlo. Que nunca hemos de apegarnos a lo que algún día tuvo mucho sentido, mucho significado, puesto que Dios es eso y mucho, mucho más. Y no hemos de encerrarnos, no hemos de reducir a Dios a lo que para mí tuvo sentido algún día. Porque esto llegará el momento, el día en el cual dejará de ser importante, dejará de ser impactante, dejará de ser novedad para mí. Y entonces será el momento de crisis, cuando pensaremos de que ya Dios nos ha abandonado. Y repito, no es esa la realidad, es de que Dios nos está llevando a nuevas experiencias, a una forma de relacionarnos, ¿no? Y este es el problema de María. Ella busca al Jesús que fue arrestado, que fue crucificado, que fue enterrado, y no es el mismo que ha resucitado. Sí, por eso esta pregunta, ¿a quién buscas?, es muy importante tanto para María Magdalena como para nosotros. Y después le dice María, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní. Es bellísimo, impresionante cómo María lo reconoce a Jesús resucitado cuando Él la llama a ella por su nombre. Y aquí resuena el eco a las palabras de Juan cuando dice: el buen pastor las llama por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Así que María Magdalena reconoce la voz de su pastor, Jesús, cuando su pastor la llama por su nombre. Bella escena de María. Lo reconoce no con los ojos, sino con el corazón al escuchar el sonido de su nombre en la voz de quien ella ama. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido a mi Padre. María se le echa a los pies y quiere retenerlo,
quiere retenerlo porque piensa que es el mismo que fue crucificado, que fue enterrado. Pero ya el resucitado no es el mismo. Es y no es el mismo, ¿no? Pero María Magdalena quiere retener la fisicalidad de Jesús. Pero desde la resurrección en adelante a Jesús ya lo conoceremos no por su fisicalidad, sino por el Espíritu. Y esta es una nueva forma de relacionarnos con Él. Y después le da a Jesús el mandato a María, el mensaje a María para que lo lleve a sus discípulos. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Aquí tenemos el significado del papel que María Magdalena está desempeñando como una apóstol, como una embajadora de Jesús resucitado, ¿no? Es lo mismo que Jesús hará con sus discípulos cuando Él los manda como extensión de sí mismo para proclamar la buena nueva, para sanar, para expulsar demonios, ¿no? Así que María está llevando a cabo este papel que también los discípulos y apóstoles llevarán a cabo más adelante. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.